Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Conecta Más FIS. Soy Felipe Ramos, editor de contenido de la plataforma, y tengo el agrado de conversar con mi querida amiga Anita Rivera. Ella es experta en alimentación sustentable o sostenible y autora del nuevo libro La Cosecha, que se adentra en el mundo de los productores de alimentos sostenibles ahí a lo largo de Chile, o casi todo a lo largo de Chile. Anita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Felipe? Muy bien, qué rico poder conversar contigo. Y también felicitarte por este libro que estaba leyendo, que comenzó a surgir las primeras ideas por allá el 2016, según ahí Sí, estuve leyendo. sí, así es, un proyecto que llevaba en mi cabeza hace muchos años y que por fin se concretó y se hizo ya ahora más realidad, así que muy feliz de haber podido concretar este tema el año pasado, ya el 2020, que lo lanzamos en diciembre, y un proyecto muy querido y muy soñado por mucho tiempo, poder recopilar todo lo que yo ya he ido de a poco trabajando con el tema de alimentación sustentable y productores locales de Chile, como tú bien decías. Aparte que estoy viendo que es algo un tema que te ha acompañado a lo largo de toda tu vida, desde bien chiquitita, ahí en el campo, en el sur, con tu abuela, y que claro, como y uno antes veía de dónde salía, con los abuelos, sobre todo las abuelas, uno veía que hacían el pan, que molían las papas para el puré, que se habían gallinas o cosas, los huevos no sabía dónde venían, a uno mismo lo mandaban a sacar las lechugas o sacar zanahorias, es que había, Claro. y de pronto todo eso se perdió, perdimos esa trazabilidad, como en una palabra de moda, eh, y dejamos de saber de dónde de dónde, quién y cómo se estaba produciendo nuestros alimentos, lo que también ha llevado a una serie de trastornos también alimenticios, sobre todo ligados a la obesidad, en los últimos años, que ha sido que es otra pandemia que no es una pandemia que lamentablemente no se cura con una vacuna. Claro. Sí, pues como tú bien dices, efectivamente durante muchos años el ser humano estuvo ligado a lo que comía, a sus alimentos de una manera mucho más directa a lo que estamos hoy día, ya sea porque los cultivaban ellos mismos o porque se los compraban al vecino, porque había trueque, pero existía esa relación de saber quién estaba detrás, quién hacía tu pan, quién te proveía de los huevos, quién te proveía de los quesos, de la leche, de las verduras. Y eso fue lo que a mí me tocó vivir durante gran parte de mi infancia. Mi abuela tenía un campo bien grande, un campo familiar en la Araucanía, cerca de Loncoche, y ahí nosotros pasamos todos nuestros veranos, todas nuestras infancias, y teníamos una huerta, teníamos árboles frutales, teníamos miel, había vacas que se ordeñaban todos los días, se hacía queso, se hacía pan, teníamos no sé, pues de los frutales, teníais fruta fresca en el verano y en el invierno guardaban las conservas y las mermeladas, entonces había como un tema de sustentabilidad y de autosuficiencia alimentaria que era maravilloso, que para mí ha sido como uno de los recuerdos y las memorias más bonitas de mi infancia, crecer con eso. Y creo que me marcó mucho más de lo que conscientemente alguna vez pensé. Y eso se ha ido traduciendo un poco como en lo que hago hoy día, en el trabajo que realizo a través de los proyectos y mi blog, que es Ciudadana B, en difundir eso en el fondo, ¿no? Como volver a conectar con ese tipo de alimentación, con volver a conectar con eso que nos hemos perdido en esta sociedad tan industrializada, donde tú vas al supermercado y está lleno de miles de productos que en el fondo es como una reformulación de una misma mezcla, ¿no es cierto? Que es como grasa, azúcar, sal y de muy poca variedad de alimentos. O sea, son un par de granos, maíz, arroz, soya, y eso, como tú decías, ha traído como esa desconexión, ha traído grandes consecuencias, no solamente desde el punto de vista de la salud, en términos como de la obesidad y todas las enfermedades crónicas que están asociadas hoy día a la diabetes y una serie de otras cosas que se han ido descubriendo, sino que también ha tenido un impacto a nivel ambiental súper fuerte, ¿no? Como una agricultura industrial que ha hecho un uso indiscriminado del agua, de la tierra, que ha generado pérdida de biodiversidad y un impacto también en términos de cambio climático. Entonces, hoy día estamos viendo todas esas consecuencias de un sistema industrializado mal manejado
Y yo lo que he estado haciendo durante este tiempo es como tratando de rescatar lo poco que queda de lo otro, de este otro sistema más local, más sostenible, más humano. Y ha sido muy lindo ver que también durante los últimos años, yo te diría que los últimos 5 años, había un resurgimiento de eso, y un poco el libro La Cosecha lo que hace es recopilar toda esa información, como buscar quiénes son los productores que hoy día a lo largo de Chile están trabajando con prácticas sustentables, desde producción orgánica hasta comercio justo, agricultura regenerativa, bienestar animal, y que además tienen la otra particularidad que están muy asociados a la tecnología. Entonces están ocupando el e-commerce para llegar directo a la casa de las personas, y que ha sido también muy provechoso en términos de pandemia, cuando no puedes ir al supermercado o hay algún tipo de crisis asociada a la movilidad, ¿no? Así que así, yo creo que hoy día se manifiesta en el fondo como toda esta experiencia que tuve de niña en este tipo de proyectos, y cómo también se van concretando desde el punto de vista como de mi trabajo. ¿Y cuáles fueron los criterios para escoger a los productores? Porque tú ya mencionas que trabajan también con e-commerce. Me imagino también que hay un sustento, hay una vuelta a la rueda también en el trabajo que están haciendo. ¿Cómo los escogiste tú? Mira, la mayoría de los productores hoy día que aparecen en el libro La Cosecha, que esta es la primera edición de esta guía de productores locales de Chile, que busca en el fondo que la gente aprenda a comer de manera más justa, más diversa, más sustentable. La gran mayoría de ellos eran productores que yo personalmente conocía, ya sea porque había hecho proyectos con ellos o porque eran mis propios proveedores de alimentos, frutas, verduras, queso, carne, etcétera, huevo. Pero el hilo conductor tiene que ver con tener algún tipo de práctica sustentable que los caracterice, ¿ya? Y ahí la primera etapa de trabajo fue hacer una selección en base como a un cuestionario que ellos mismos llenaban, donde ellos mismos se clasificaban en función de estos criterios que definimos, que tienen que ver con, por ejemplo, estar o certificado en agricultura orgánica o en comercio justo, o tener prácticas agroecológicas o de la agricultura regenerativa, que busca en el fondo regenerar los suelos, y otras más que están ahí en el libro para la gente que, si le interesa comprarlo, puede estudiarlo un poquito más en detalle. Y después hubo un trabajo como de entrevistas personalizadas. Originalmente el proyecto era ir a cada uno de los campos a conocer más en detalle, a sacar fotos, pero obviamente que la pandemia cambió un poco la circunstancia, entonces decidimos hacerlo digital en todo sentido. Y ahí hubo una profundización del trabajo con ellos, de conversar, bueno, explícame cuáles son tus prácticas agroecológicas, explícame un poco más en detalle qué es lo que hace, qué te caracteriza como tal, como sustentable. Y yo, dado que he trabajado mucho tiempo en estos temas, es más fácil de alguna manera identificar si lo que me están diciendo es real o no. Y la mayoría de ellos obviamente que sí es real, porque son personas también súper honestas que están trabajando desde un lugar de crear valor positivo. Y otro aparte de estas prácticas, en el fondo como de las buenas prácticas, también había otros 2 factores que eran súper importantes para mí. Uno, que en el fondo tuvieran un canal de comercialización de venta directa, o sea, que cada uno de los productores pudiera llegar directo a la casa de los consumidores, independiente de si además tenían sus productos en el supermercado, si los tenían en tienda, que en el fondo tuvieran un despacho directo, ya sea un delivery o una página web en la que tú pudieras comprar, o que tuvieran sistemas de cajitas semanales de verduras, un poco como para darle valor a esto del directo del campo a la mesa, ese concepto que hoy día también está agarrando tanta fuerza. Y finalmente que tuvieran redes sociales activas, que fuera fácil de conectarse con ellos, de vincularse, de ver lo que estaban haciendo, de si yo quería ubicarlos, tú pudieras ubicarlos rápido y no tuvieras que esperar varios días hasta que te respondan. Entonces, esto también fue clave a la hora de escoger productores, porque productores con buenas prácticas hay en todo Chile, pero no necesariamente productores con buenas prácticas y que además tengan buena conectividad, estén trabajando la tecnología, el e-commerce, que es como esta versión de una especie como de agricultor 2.0, que le digo yo, que es como mucho más conectado, más moderno, y que también es necesario para poder cambiar las prácticas de cómo llegamos a comprar nuestros alimentos. Claro. Estoy viendo acá el libro que está muy bueno. ¿Cuántos productores son, perdón, los que aparecen?
Son 40 desde el Valle del Limarí, en la cuarta región, hasta el lago General Carrera, en la región de Aysén. Y hay Perfecto. productores de hortalizas, frutos secos, huevos, lácteos, carne, de todo un poco como de los productos básicos. Perfecto. No, el libro está bellísimo, también muchas fotos muy lindas, y viene con un glosario en un comienzo que también es súper bueno, porque muchas veces uno habla de estos términos como pastoreo libre y otros más, y en verdad uno no sabe nada de lo que está diciendo. Claro, y de eso se trata también este libro. La idea, por eso es una guía, en el fondo, para aprender a comer de manera justa, diversa y sustentable, como lo dice en la portada, porque en el fondo también la idea de incluir el glosario, la lógica tenía que ver con eso, que en el fondo hay muchos conceptos que se desconocen hoy día y también es importante ponerlos en valor, que la gente aprenda en el fondo por qué es importante la agricultura regenerativa, por qué es importante que los suelos estén vivos, estén sanos para tener también alimentos que sean saludables para las personas, y así con otros conceptos que van saliendo hoy día en este mundo de la alimentación sostenible que a veces como que se nos pierde un poco, pero no es tan complejo. Lo importante es poder identificar bien cuáles son esos pilares y la idea en el fondo de ese glosario es precisamente eso, que cualquier persona pueda entender de lo que se está hablando y también la explicación del glosario y los conceptos, la idea es aterrizarlo a un lenguaje que no sea técnico, sino que cualquier persona, como digo, pueda aprender y conocer más al respecto. ¿Y qué se puede esperar del libro? Que la gente lo compre, ¿qué puede esperar? ¿Qué es lo que va a encontrar más allá de lo que también hemos estado hablando? Bueno, aparte de esta como información más de glosario, de cosas como términos que puedas ir aprendiendo nuevos conceptos, el libro, la gracia que tiene es que tiene todos los contactos de estos productores, desde cómo acercarse a ellos, seguirlos en redes, dónde comprar, cómo encargar, cuáles son los precios, los despachos de sus productos, pero además también están las historias detrás de cada uno de los productores, que son muy lindos además, porque cada productor es una familia, es un emprendimiento, es un esfuerzo, es un cambio de vida, son historias maravillosas de gente muy diversa, de orígenes muy disímiles también, gente que llegó a Chile de otro país, se enamoró de acá y se quedó y armó su vida, gente que cambió completamente, dejó su pega de abogada para dedicarse al campo, otras personas que han estado ligadas al campo de manera como campesina toda la vida. Entonces la verdad es que eso para mí es lo más rico de todo, esas historias de vida y que te vuelven a reconectar con lo que hablábamos al principio, ¿no? Como saber quién es la persona que produce tus alimentos, cuál es su vida, cuáles son sus emociones, qué es lo que le pone al proceso de producir eso, el cuidado que hay, por ejemplo, en los animales y cómo eso finalmente también se traduce en productos que son mucho más ricos que lo que encontramos a nivel industrial en el supermercado. Entonces, es un poco de todo, ¿no? Un poco de historia, un poco como de cuento personal, es un poco también de reflexiones mías en torno a la temática de sustentabilidad alimentaria, cómo llegué a este tema, hay un poco de educación y además hay datos prácticos de dónde comprar finalmente, que es lo que hoy día creo que mucha gente le falta. Y de hecho, esto también nace un poco porque durante mucho tiempo a través de mi Instagram y de mi página web, mucha gente me decía, oye, ¿sabes qué? Ando buscando a alguien a quien comprarle huevos de gallinas libres, ¿tienes un dato? ¿O dónde puedo encontrar carne de animales de pastoreo libre? Entonces como que también me di cuenta de que había un interés, pero al mismo tiempo faltaba como un repositorio donde estuviera toda la información junta. Así que ahí hay un poco de todo eso en el libro y está súper bueno, son alrededor de 150 páginas, como dices tú, también con muchas fotos muy lindas que las proporcionaron los mismos productores en el fondo. Así que está súper, súper bonito el libro, en verdad. Y bueno, tú eres oriunda de Santiago, pero te radicaste ya hace un año, un poquito más o menos en Valdivia. Me imagino que también este libro te sirvió también para conocer la historia de tus nuevos y quiénes son los productores locales en la zona ahí, en los ríos, aledaña a Valdivia, ¿no? También. Sí, y así
Y ha sido una tremenda sorpresa además, porque uno piensa de repente que en el sur, porque hace más frío, porque es muy lluvioso, no vaya a tener como mucha diversidad de alimentos, pero todo lo contrario, la región de los ríos en particular es una región donde tú puedes encontrar todo lo que necesites para alimentarte. O sea, tienes productores de huevo, tienes productores de carnes, tienes productores de lácteos, productores de hortalizas, filete, o sea, increíble. Hay frutas también, hay de todo. Entonces, ha sido una tremenda sorpresa también poder entrar en ese circuito absolutamente local, regional, y conocer que hay una variedad y una calidad increíble, y que además desde la región de los ríos también son muy orgullosos de su patrimonio alimentario, y se están haciendo cosas súper interesantes. Qué bueno. ¿Y por qué es tan importante, o se ha vuelto tan importante la alimentación local? ¿Por qué deberíamos poner énfasis e informarnos y priorizar la alimentación local? Mira, yo creo que en parte, bueno, lo que hablábamos al principio, ¿no? Como de esto de volver a reconectar con quién produce tus alimentos y entender que el sistema alimentario actual como está en crisis, hay problemáticas de salud, de medio ambiente, de impacto que no están resueltas en la forma en que se producen los alimentos hoy día de manera más industrial. Pero al mismo tiempo yo creo que las crisis actuales, la crisis, y me voy a situar solamente en el contexto chileno, la crisis del año pasado, del año antepasado ya, la crisis social, y luego la pandemia el año pasado, han puesto de manifiesto lo frágil que son también esas cadenas industriales de abastecimiento, ¿no? Se quema un supermercado o por alguna razón la gente va en masa a comprar, se agotan los productos, se genera un pánico al desabastecimiento, y está todo concentrado, y lo que en algún momento probablemente fue una solución eficiente, tener todo en un solo lugar, hoy día lo hace una situación muy, muy vulnerable en el fondo. Si por alguna razón, de nuevo, crisis ya sea social, climática, de pandemia, lo que sea, esas cadenas de abastecimiento se corta también la posibilidad de comprar alimentos y una serie de otras cosas, y empieza a generarse como pánico colectivo. Y ahí es donde yo creo que es importante prender las alertas de que el supermercado es una forma de comprar, es un elemento del sistema alimentario, pero hay una multiplicidad de otros actores, como por ejemplo los productores locales, que también mantienen el sistema alimentario fluido, moviéndose, y muchas veces te permiten mucha mayor resiliencia que estas otras cadenas más industriales tan largas. Entonces, yo creo que las crisis como las que estamos empezando a vivir van a seguir viniendo, se van a poner probablemente cada vez más difíciles y cada vez más frecuentes por precisamente la crisis climática en la que estamos viviendo. Y creo que es súper importante volver a lo pequeño, a lo regional, a lo local, a fortalecer esos circuitos, a atomizar un poco también la demanda y el consumo de alimentos, y también cambiar las lógicas, ¿no? Como cuando uno trabaja o cuando uno se abastece de productores locales, el hecho de conocer al otro genera lazos de confianza, cambia un poco como esta lógica de a quién le estoy comprando, qué estoy comiendo. Cuando tenéis una distancia tan corta, hay muchas veces, no puedes esconder malas prácticas, entonces son puras como elementos virtuosos que nacen de fomentar el circuito o la compra local, y también el impacto que tiene a nivel de comunidad. O sea, si tú fortaleces la producción local de alimentos, también estás fortaleciendo el bienestar de las personas que viven en esa comunidad, frente a tener que comprar comida que viene del otro lado del mundo y depender también de ingresos que vienen de otros lados. Entonces, para mí tiene mucho de virtuosismo, de volver a generar comunidad, de fortalecer la economía local, de darle más resiliencia a los territorios desde el punto de vista alimentario. Así que creo que eso es la importancia de comer local, y también además el hecho de comer local, te alineas de todas maneras con las estaciones, y eso también tiene una lógica desde el punto de vista de la salud, ¿no? Como nosotros somos parte de la naturaleza, entonces hay una lógica en que en el verano comemos tomate, sandía y pepino, y en el invierno comemos zapallo, beterraga, papas, como cosas más densas, en función de también lo que está ocurriendo afuera con el clima. Oye, mira, tú estás hablando y sigo bajando y viendo el libro, me encontré con un yak, no sé, porque hay un yak en Santiago, con estas cabras como del Tíbet.
una Ah, foto. Es que imagino ahí, me habían hablado acá de Mercado de Origen Pirque, ahí de la Marianne Müller, que es claro, como claro. muy budista, parece, ¿no? Ella, según, si no me equivoco, de persona. Entonces, tiene una foto de un Jack. Eh, ¿Dónde este libro está realmente precioso? La foto igual, perdón que me imagino tú el trabajo, obviamente, yo sé que la parte escrita y toda tu investigación, pero las fotos para decir, igual hay que felicitar a cada uno de los emprendimientos por la imagen, porque pusieron mucho esfuerzo también en mandar lindas, lindas imágenes, así que el libro está cautiva. ¿Cómo se puede comprar el libro? ¿Cómo se puede acceder a él? El libro está disponible en distintas, bueno, hay que decir que este es un ebook, partir por ahí, es la primera versión está solamente en digital. La idea eventualmente es poder también tener versiones en papel, pero este año decidimos hacerlo digital para que fuera más accesible, más fácil de distribuir, también entendiendo el contexto en el que estamos como de pandemia, etcétera. Y por lo tanto se vende a través de mi página web, www.ciudadanab.com, ahí me pueden mandar un correo electrónico, se hace transferencia y luego se manda un link de descarga, pero si no también está en otras 3 plataformas, una que se llama justas.cl, después está en similae.com y en comes.cl, donde se puede pagar con tarjeta de crédito o débito y también después se envía un link de descarga para el libro. Y nada, bueno, lo último también en relación al libro es que este proyecto fue posible gracias también a una alianza que hicimos con 3 productores que aparecen en el libro, con Ecoterra, con Carnes Maná y con Comes, que son de distintas partes de Chile. Ecoterra producen huevos y lácteos de animales de pastoreo libre. Carnes Maná hoy día se especializan en generar proteína animal regenerativa, o sea, de sistemas donde se están regenerando los suelos y se está trabajando con la ganadería desde ese punto de vista. Y Comes es una plataforma de comercialización de productores pequeños que nacen en el Biobío y también hoy día se está expandiendo a todo Chile. Así que ellos son también parte de los auspiciadores del libro que hicieron esto posible y que sin ellos no habríamos podido lograr también esa pega que fue todo un año en el fondo, como de investigación, de entrevistas, diagramación, y que también hay que decirlo, es absolutamente autogestionado. O sea, acá no Sí, hubo nadie que yo a cargo de todo. no, te pasaste. Y bueno, también un aplauso para ellos por haber apostado y haber por ti y haberte dado ahí su apoyo, porque está realmente buenísimo. Así que ya saben también ahí en Ciudadana B, en el blog, pueden también adquirirlo. Ya también tiene su propio e-commerce, según veo, Ciudadana B. Oye, me gustaría, bueno, pasar la parte del taller de esta conversación, un Uh -huh. taller sobre alimentación sostenible, para que te lo está escuchando también sepan cómo pueden llevar una mejor alimentación, una alimentación sostenible. Y para ello tú tienes 10 suerte de 10 principios. Uh Me -huh. gustaría ir repasándolo. El primero es identificar tus valores y cómo se traducen a la hora de comer. Sí, yo creo que si hay que partir por alguna parte cuando uno se adentra en este mundo de la alimentación sostenible, es preguntarse un poco como, bueno, ¿a dónde me aprieta el zapato a mí? ¿No? Como, ¿cuáles son las cosas que para mí son fundamentales o importantes? Porque creo que también cuando uno empieza el camino en la sostenibilidad o un estilo de vida más sustentable en general, como que dan ganas de abarcar todo al mismo tiempo, pero eso suele generar mucha frustración, porque en el fondo a veces es complicado cambiar hábitos después de tantos años en que uno ha vivido de otra manera. Entonces, yo siempre recomiendo partir por un hábito a la vez, un elemento y después ir sumando los otros. Y en relación a la alimentación, ahí creo que lo importante de esto es cómo llevamos nuestros valores al plato, ¿no es cierto? Si yo soy una persona así como amante de los animales, y me desvivo por los animales, quizás por donde hay que partir es precisamente por cómo encontrar productores que estén trabajando con animales libres, con prácticas de bienestar animal, y a partir de ahí empezar en el fondo como a adentrarse en el mundo de la sustentabilidad alimentaria. Si por otro lado a lo mejor yo tengo hijos chicos y para mí lo más importante es que coman libres de pesticidas, a lo mejor mi camino va a partir por el lado de la agricultura orgánica. O si yo tengo un tema mucho más fuerte con la justicia y con los valores sociales,
quizás voy a empezar a preferir partir por el comercio justo y buscar productos que estén certificados en comercio justo. Entonces, creo que la primera, por donde hay que partir, es por hacerse a sí mismo esas preguntas. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Cuál es el valor que yo quiero llevar al plato? Y cómo eso lo traduzco en qué comprar. Y partir por ahí, por ese primer camino, y luego después ir adentrándose hacia otras áreas, en la medida que uno pueda también ir buscando y encontrando proveedores y otro tipo como de soluciones. Perfecto. Luego, ¿cuál sería el segundo principio? Que es preguntar e investigar todo. Esto requiere mucho de educación, de aprender. Por ahí también requiere un trabajo, ¿no? Que no es tan sencillo, pero ahí está la gracia. Ahí, claro, y ahí está la gracia. En el fondo es como, después de hacerse uno las preguntas como autopreguntas, yo siempre recomiendo también empezar a cuestionar todo lo que uno ve o lo que te venden desde el punto de vista del marketing, la publicidad, en el supermercado, leer todas las etiquetas, empezar a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que viene en mi comida? ¿No es cierto? ¿De dónde viene? ¿Quién la produjo? ¿Bajo qué prácticas? ¿Por qué un pollo sustentable, un pollo orgánico es más caro que un pollo, no sé, como industrial, ¿no? ¿Por qué la carne que viene de Estados Unidos es más cara que la carne que se vende en Chile? No debería ser al revés, en el fondo. Entonces, empezar como a hacerse esas preguntas, y hoy día la información está disponible para quien quiera investigarlo. Tampoco es, o sea, sí, requiere de tiempo, de sentarse como a leer, a profundizar, pero también se puede partir de a poco, se puede partir con blogs, se puede partir con algunos como videos, charlas TED, después te puedes ir adentrando más en algunos autores, y eventualmente te puedes hacer el recorrido que en el fondo alguna vez hice yo, que era ir a los campos, a conocer a los productores, a preguntarles directamente, como, bueno, muéstrame cómo tienes a tu pollo, muéstrame cómo están las gallinas, muéstrame cómo trabajas tu agricultura orgánica o libre de pesticidas. Para mí, obviamente, eso hacía sentido porque también se cruza con mi trabajo profesional como consultora en temas de sustentabilidad. Pero el espectro de preguntas y de lo que tú puedes investigar es súper amplio y puede partir desde la comodidad de tu casa con el celular en la mano. Si hoy día la gran parte de la información está disponible en Internet para todos los que quieran buscarla. Uh-huh. Pero se trata de eso, yo creo que se trata de hacerse preguntas y empezar a tratar de entender cómo funciona esto de la alimentación. Y sobre la dieta misma, ¿cómo, por ejemplo, si uno recomienda ir ampliando la cantidad de días que uno come verduras, ¿no? Dejando de lado un poco la proteína animal? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es mejor hacerlo eso si es que uno no es tan tajante o que no quiere cortar ahí el consumo de carne de un día para otro, o que ni siquiera lo piensa, sino que dice, ¿sabes qué? Me tengo que alimentar con más vegetales, pero no creo que vaya a dejar de lado la carne, ¿no? Claro. Yo creo que lo ideal es partir un día a la semana. Por ejemplo, hay distintas formas, hay gente que ha planteado distintos modelos que lo hacen más fácil. Una opción son los lunes sin carne, por ejemplo, donde todos los lunes de la semana tú comes vegetariano o vegano. Hay otro, me acuerdo, hay un autor súper interesante que sacó un libro que se llama Vegan Before 6, o sea, como vegano hasta las 6 de la tarde. Entonces, tú comías vegano todos los días, pero hasta las 6. Tu última comida, en el fondo, a lo mejor podía incluir algo de proteína animal o lácteo, pero en el fondo lo que te ayudaba es a reducir tu consumo de productos animales, que son hoy día los que tienen mayor impacto en general, desde el punto de vista del uso del agua, de la eficiencia en términos como de la transformación de lo que se come el animal, la proteína comestible. Entonces, en general, cuando uno habla de dieta sustentable o alimentación sostenible, se habla de dietas principalmente basadas en plantas. Yo no soy de la opinión de que hay que convertirse en vegano, ni que hay que eliminar grupos de alimentos de la dieta, salvo obviamente los ultraprocesados y ese tipo de cosas, pero en general, como yo soy partidaria de una alimentación con productos animales, pero no cualquier producto animal, en el fondo.
Y ahí es lo que nos lleva en el fondo al siguiente principio de estos que estamos hablando, que tiene que ver con cuando vamos a comer proteína animal, preocuparnos de la calidad más que de la cantidad. En el fondo, optar a lo mejor por comer un poco menos de carne, pero que la carne que tú comas sea carne que venga de libre pastoreo, de ganadería regenerativa, siempre carne chilena, porque la carne chilena de alguna manera, en su mayoría, no toda, pero en su gran mayoría, la carne chilena que viene de Temuco al sur es carne de animales que han sido criados en libre pastoreo. El sistema como de crianza de la carne en Chile, por naturaleza, es más sustentable que el paraguayo, el brasileño o el gringo, que tiene sistemas de feedlot donde están todos los animales confinados y se alimentan en base a granos, soya, maíz, que no es la dieta de un herbívoro como los vacunos. Entonces creo que ahí también, en términos como si van a incluir proteína animal, que sea menos, pero de mejor calidad, y de productores que estén trabajando con muy buenas prácticas en ese sentido. Pero en general una dieta sostenible se basa mucho más en plantas que en productos cárnicos o productos de origen animal. Perfecto. Y sobre algo que ya hemos tocado antes, que es la compra local y estacional. Yo, por ejemplo, dejé de comer tomate en gran parte de lo que fuera del verano, ya no consumo o trato de no consumir tomate porque en partida son esos larga vida que sin sabor a nada. ¿Qué tal? ¿Qué tanto énfasis tiene esa parte también dentro de estos principios? Bueno, yo creo que para mí por lo menos es súper clave. Creo que lo que hablamos también al principio relacionado con el libro, ¿no? La compra local tiene un valor de generar un impacto positivo a nivel económico en las distintas comunidades que producen esos alimentos. También eso te permite alinearte con las estaciones y poder de alguna manera comer un poco más saludable en función de lo que ocurre en el exterior, ¿no es cierto? Se hace frío, hay ciertos productos que son mejores para el frío que otros, y al mismo tiempo tiene que ver también con el transporte, ¿no? Hoy día uno de los grandes temas en la agricultura y en la alimentación es cómo, hay unas cadenas de abastecimiento gigantescas. Chile en particular es un país exportador donde el gran como filete de nuestra agricultura se va a otros países y recorren cientos de miles de kilómetros, ya sea por barco o por avión, dependiendo del tipo de productos, para llegar a otros mercados. Y nosotros como país también hacemos lo mismo con muchas otras cosas. Entonces, para mí no tiene sentido comer carne que viene de Estados Unidos, por ya lo que mencionamos, en el fondo como es carne son animales que están criados en condiciones muy horrorosas, pero además que vengan viajando durante cientos de miles de kilómetros, no tiene sentido cuando acá tenemos una industria ganadera muy rica, con animales de mucha mejor calidad, criados de manera mucho más sustentable, con otros estándares desde el punto de vista de bienestar animal. Entonces, también comiendo local y estacional nos ahorramos una huella de carbono impresionante en términos de transporte, y es mucho más fresco la comida, y también muchas veces también es más barata. Si yo compro, por ejemplo, lo que hay, como lo de temporada, pasa por ejemplo mucho con las frutas y los berries. Si yo quiero comprar, estando en Valdivia, por ejemplo, quiero comprar frambuesas o arándanos en septiembre, voy a pagar una millonada de plata porque vienen de la zona central. En cambio, si yo quiero comer arándano en enero, febrero en Valdivia, están botados, o sea, 5 veces menos por kilo en cuanto a precio, porque son los que están produciéndose en la región y también hay excedente. Entonces, también hay una cosa ahí de ir balanceando el bolsillo personal también, y porque la sustentabilidad económica también es importante a la hora de alimentarnos de manera sostenible. Para la variedad de la dieta están las canastas A a C. ¿Qué son estas canastas o este sistema de canastas? Las canastas A a C son unas canastas que A a C significa agricultura apoyada por la comunidad. Y es un concepto que está en el libro La Cosecha. Hay muchos productores en el libro que están trabajando así. Yo creo que es súper interesante el modelo. Es un modelo que surge en Estados Unidos, en torno como a los farmers market, estos como mercaditos orgánicos, donde en el fondo son pequeños agricultores que tienen una producción acotada y donde se trabaja muy directo con la comunidad que está en torno a esos agricultores. Entonces tú te suscribes
a este tipo de canasta y tú puedes, por ejemplo, pagar anticipadamente toda la temporada. Por ejemplo, acá en Chile hay algunos productores, tú pagas 300 lucas y tienes asegurada una canasta semanal durante toda la temporada, que son como alrededor de 4 o 5 meses, con distintas verduras, que es lo que ellos van cultivando. Entonces, el sistema de agricultura apoyada por la comunidad lo que hace es que al agricultor le ayuda en el fondo como a paliar la incertidumbre desde el punto de vista de los cultivos y la cosecha, o sea, cuánto voy a vender de lo que planto, y los ayuda a planificarse mejor. Y desde el punto de vista nuestro, la gracia es que te abre una diversidad de productos que no necesariamente tú comprarías en el supermercado o en la feria. Uno es como un animal de costumbre, ¿no? Entonces tú vas y uno siempre compra la misma lechuga, berenjenas, tomate, zapallito italiano, zanahoria, cebolla, pimentón, y como que de ahí mucho no se mueve la dieta. En cambio, cuando tú te suscribes a estas canastas, de repente te llegan cosas como los colinabos, los hinojos, unos zapallitos amarillos, unas beterragas naranjas, y como que te abre un mundo nuevo de productos que hace que en el fondo tu dieta sea más diversa y por lo tanto también desde el punto de vista de los cultivos, mientras más biodiversidad de cultivos, mejor para la tierra, ¿no es cierto? Y no caemos en esta lógica del monocultivo, que es solamente una especie que se produce en grandes cantidades y que va... Y la publicidad nos hizo creer que en los productos envasados y ultraprocesados estaba como la solución y estaba en el fondo como la panacea de una alimentación rica, diversa, como entretenida, con onda, y la verdad es que todo lo contrario. Hoy día lo que estamos viendo en términos de las enfermedades y de las enfermedades de las personas y las enfermedades de la tierra está relacionado directamente a la producción de alimentos ultraprocesados, que es una combinación de básicamente grasas, azúcar y sal, y en base, como hablábamos también al principio, 3 o 4 granos, o sea, maíz, soya, arroz, y no me acuerdo cuál era el otro, pero en el fondo es muy acotado y vas perdiendo una biodiversidad impresionante en la forma en que se produce eso, ¿no? Hoy día la soya es responsable, o los cultivos de soya es responsable como de gran parte de la deforestación del Amazonas, del norte de Argentina, de toda la selva, que es donde está la diversidad más rica desde el punto de vista de las especies planetarias. Por lo tanto, yo creo que los ultraprocesados y en general los productos envasados aportan muy, muy poco. Algunos obviamente que sí, como hay distintas categorías de como productos, para los productos que en el fondo son naturales, que podría ser un pollo crudo. Tienes un producto con un mínimo grado de procesamiento, que puede ser, por ejemplo, un pollo, las pechugas de pollo o un aceite de oliva. Obviamente que hay grados de procesamiento que son necesarios también, pero lo ultra procesado, así como los snacks, las galletitas, los panes esos que son como esponja, no quiero dar marcas, pero se entiende. Creo que eso está absolutamente de más y no lo necesitamos en la dieta. Lo único que generan son problemas de la salud en las personas y el medio ambiente, por lo tanto, para una dieta sostenible, chao con todo eso, y para qué decir las bebidas azucaradas, todos los productos light, todas esas cosas que no aportan nada. Oye, y otro, bueno, algo que importante quizás también, y algunos ya han tenido la oportunidad, quizás los que han tenido un poquito más de tiempo durante la pandemia, ya están en su casa, o ya al estar en la casa, es aprender a cocinar. Se han visto obligados a aprender a cocinar. Y acá también hay un interés mayor. Últimamente uno ve harto de gente que está haciendo su propio pan, yogur, fermentado, mermeladas. Hay un interés también por hacer más cosas con la mano, ¿no? Con las manos, así en el sentido de vuelta a esa experimentación, a esa cosa de hacer la propia comida. Sí, pues yo creo que es parte de lo mismo de lo que hemos estado hablando, y creo que también cuando tú te empiezas a adentrar en este camino, y por eso también lo pongo como hacia el final de los principios, porque si bien a mí me encanta cocinar y soy full cocinitas y trabajo un poco con eso también, y estoy siempre desarrollando recetas, innovando, a no todo el mundo le gusta cocinar y no todo el mundo tiene el tiempo, es tan fácil, pero a medida que tú vas avanzando en esto, como de preguntarte de dónde vienen mis alimentos, a quién le compro, voy a comer un poco menos de cosas procesadas, te ves
naturalmente en la obligación de aprender a cocinar y hacer las cosas por ti mismo. No solamente de prepararte un arroz con huevo, sino que también eventualmente, como decís tú, hacer tu pan, hacer yogur, fermentados, bebidas caseras. Si ya voy a dejar, por ejemplo, consumir bebidas industriales, igual de repente es rico tomarse algo que no sea un vaso de agua. Entonces tú puedes empezar como a fermentar, no sé, jengibre, cosas así, hacerte tu propia bebida como un ginger beer o algo así en la casa. Entonces, claro, uno empieza como a meterse también en cómo aprender de estas herramientas, y si lo que también pensamos es poder vivir de manera más sustentable, saber ese tipo o sea, tener esas habilidades son súper clave, ¿no? Como pensar también de que a la hora de que haya una crisis más compleja y se corten como las estructuras tradicionales que conocemos de vida como en ciudad, nos vamos a ver obligados a no solamente aprender a cocinar, sino que también a producir nuestros propios alimentos. Entonces, creo que es súper importante empezar de a poco a meterse en eso, y de nuevo, ir paso a paso. No significa que te vaya a meter a la cocina y al día siguiente vaya a ser, no sé, Jamie Oliver, o vaya a estar cocinando todo maravilloso. Las cosas se queman, se echan a perder, a veces no quedan bien, pero la gracia de la cocina es que es pura prueba y error. Y no hay, o sea, si bien hay recetas, pero también uno tiene que ir descubriendo qué es lo que te gusta más, qué es lo que te sale mejor, y ir practicando, tomarlo como un hobby, involucrar a los niños también. Eso es súper importante, que los niños de a poco, desde chicos, vayan también relacionándose con la alimentación desde un lugar de pasarlo bien. Buenísimo. Y luego viene todo el tema del reciclaje y el compostaje, que también hoy en día es uno de los grandes temas por sí solos. Sí, pues la generación de residuos es súper relevante en todo plano, y en particular en el mundo de la alimentación, sobre todo. En el mundo hoy día se pierde entre un 30 y un 50% de los alimentos que se producen, ya sea porque nunca llegan a la mesa del consumidor, o porque si llegan, compramos de más, comimos de más, de repente se nos echa a perder algo en el refrigerador, o las mismas cáscaras y cosas que botamos en el proceso de cocinar. Entonces ahí hay un temazo, como decís tú, que es importante ir atacando de a poco, pero hacerse cargo de los residuos, que finalmente somos nosotros, los seres humanos, los que estamos generándolos. La naturaleza por sí sola no genera residuos. Todo lo que en la naturaleza se cae de algún lugar es un subproducto para otro proceso. Las hojas que caen de los árboles se convierten en humus en el bosque, cuando un animal se muere se lo come otro. Entonces tenemos que llevar un poco como esa lógica también a la forma en que vivimos, y ahí hacerse cargo de los residuos. Ojalá evitar generar residuos, partamos por ahí en el fondo, como tratar de, en la medida que uno vaya comprando, o que deje de comprar en el supermercado y se pase a comprar más local, con estos sistemas de cajitas de verdura, etcétera, como de manera natural vas a dejar de generar tantos residuos, porque en el supermercado viene todo envasado finalmente. Pero al mismo tiempo, los residuos orgánicos es importante poder compostarlos, hacer hoy día humus de lombriz para los que tienen casas y tienen jardines, después te sirve como abono, pero para los que viven en departamentos, hoy día en muchos lugares hay sistemas en que te retiran los residuos orgánicos en un balde y alguien los composta por ti, y luego eso se traduce en humus que te lo pueden devolver para tus propias plantas, o se van también a jardines como municipales, plazas. Entonces es súper importante, sobre todo el tema, muchas veces se cree que el principal problema de los residuos son los inorgánicos, en el fondo los empaques y todo eso, pero la gran problemática son los orgánicos, que son los que finalmente, si tú no los manejas bien, se descomponen y empiezan a generar metano, que es un gas mucho más potente que el mismo CO2 del cambio climático. Entonces, y el metano obviamente que también contribuye al cambio climático de una manera mucho más fuerte. Entonces, es súper importante poder hacerse cargo de los residuos orgánicos y de los otros también. Y finalmente, el último principio es que cultiva tus alimentos, los que puedas. Yo ya tengo amigos que viven en departamentos que están ahí con sus propios tomates, aparte, más allá de las típicas las hierbas, sino que a ir un pasito más allá. Así que también la excusa del espacio a veces no es tampoco tan limitante, sino que se puede, ¿no? Hay distintas cosas que...
Sí, de todas maneras, o sea, nosotros también en Valdivia tenemos una huerta en una solera de una ventana, es pequeñísima, pero ahí hemos logrado tener acelgas, kale, lechuga, distintas hierbas, tomate, flores, y creo que es súper importante como el link a cultivar tus propios alimentos porque te cierra todo el ciclo, ¿no? En el fondo como te muestra de manera como tangible, lo que implica generar alimentos, como crear vida comestible, y te da también en el fondo después como, o te ayuda a entender la importancia de los pequeños agricultores, que son los que están hoy día trabajando con prácticas sustentables, de lo difícil que es mantener un huerto orgánico, de manejar plagas sin pesticidas, de además la importancia cuando tú cosechas algo, que lo cultivaste tú mismo, es muy difícil que dejes que se pierda o que se eche a perder y se bote, porque has visto todo el proceso, todo el esfuerzo de la planta, todo el esfuerzo y el amor que tú le pusiste a que creciera ese alimento. Entonces, te va enseñando muchas cosas y creo que ahora durante la pandemia, como decís tú, ha resurgido mucho el tema de los huertos, o sea, hay mucha gente haciendo pequeñas huertas en sus casas, en sus balcones, en las ventanas, y tiene que ver con eso, ¿no? Como yo creo que hay algo ahí de reconectar con la vida, que es súper bonito, y que en tiempos de crisis, donde en particular la crisis del COVID, que ha sido tan como difícil desde el punto de vista de las pérdidas humanas y todo lo que estamos viviendo, de alguna manera como el cultivar algo te reconecta con la vida y eso es muy bonito. Y creo que cuando estamos pensando en eventualmente vivir o alimentarnos de manera sostenible, ese debería ser la meta, ¿no? Como ser capaces de poder alimentarnos con lo que nosotros mismos producimos. Obviamente que no va a ser para todos una realidad, porque hay muchas personas que, como decís tú, viven en departamentos y no pueden en el fondo tener una chacra para alimentarse todo el año, pero aunque sea una plantita, aunque sea una hierba, aunque sea una albahaca, aunque sea un tomate cherry, eso te conecta con una cosa ancestral que es muy bonita, y que creo que son tal como hacer pan, hacer yogurt, aprender a cocinar. Cultivar tus alimentos también es una habilidad necesaria para el siglo XXI y los próximos años que van a venir. Qué bonito y qué bueno, porque todos estos principios que también demuestran que no son imposibles, cualquiera los puede hacer, se pueden seguir, se pueden profundizar también, paso a paso, no tiene que ser tampoco hiper radical, sino que ahí uno puede ir tomándole el gusto de a poco. Antes de despedirnos, vamos a pasar el dato. Mañana, quien ha estado interesado en este tema, mira, justo mañana va a haber otra patita porque a las 10 de la mañana va a tener un taller de huerto ecológico dado por Romina Lobe. Ella es de la cuenta, me imagino, de Instagram, clorofilas.cl, es ingeniera agrónoma y especialista en frutales y huertas ecológicas. Así que eso va a ser mañana a las 10. Choro, sí, buenísimo. Anita, bueno, recordando que el libro La cosecha se puede comprar, entre otras partes, en el blog de Ciudadana B, que es el blog de Anita. ¿Y dónde más? En justas.cl, en similae.com y también en comes.cl. Esas son 3 plataformas donde se puede pagar con tarjeta. Si lo compran directo conmigo es vía transferencia, pero en o sea, por cualquier medio se les envía después un link de descarga con el ebook. Genial. Bueno, Anita, te quiero dar las gracias, ha sido muy entretenida la conversación, hemos pasado muy bien, el libro está precioso para que se entusiasmen y lo compren, y que ganas también de leerlo en profundidad, ir anotando los datos, a ver, para realmente también, no solamente alimentarse mejor, sino apoyar a todos estos emprendedores jóvenes y no tan jóvenes, pero que están dando ese paso hiper necesario para una alimentación sostenible y un mundo más sostenible también. Así es, muchas gracias Felipe por la invitación, bacán volver a conversar aquí en Conecta Más FIS, así que cuando quieran, bueno, a todos los que están escuchando, bienvenidos a seguirme en las redes sociales, en Instagram, @ciudadanab, donde ahí estoy siempre dando tips de estos mismos temas, publicando recetas para motivarse a cocinar con productos locales, de estación, así que nada, pues gracias por el espacio de difusión. Muchas gracias a ti. Un abrazo grande, cariños a la familia. Chao, chao.